Bienvenido a la historia completa de las civilizaciones humanas, desde las antiguas hasta las modernas. A lo largo de este profundo viaje, viajaremos a través de continentes y siglos, observando el ascenso y la caída de los imperios, la dinámica de las culturas y la evolución de la humanidad misma. Únase a nosotros mientras encendemos la llama del conocimiento, y profundizamos en los anales de la historia. Nuestro viaje comienza con la cuna de la civilización Mesopotamia, que fue testigo del surgimiento de los sumerios, la primera sociedad registrada en el mundo. Perfeccionaron el arte del riego, desarrollaron la forma más antigua de escritura, y colocaron la piedra angular de los imperios posteriores en forma de ciudades-estado. A continuación, dirigimos nuestra mirada a las antiguas maravillas de Egipto, la tierra de los faraones. La gloriosa civilización alimentada por el Nilo fue testigo de avances inigualables en ciencia, arquitectura y espiritualidad. La construcción de las pirámides, el nacimiento de los jeroglíficos y el desarrollo de complejos sistemas de riego todavía hoy están asombrados. Aventurándonos hacia el este, llegamos al meollo de la antigua India, hogar de la civilización del Valle del Indo. Floreciendo a lo largo de las orillas de los ríos Indo y Sarasvati, esta vibrante sociedad investigó los ámbitos de la planificación urbana, el comercio y sectores de expresión artística como el famoso artefacto Dancing Girl. Nuestro viaje a través de la extensión continúa con la antigua China, una civilización que permaneció en gran medida aislada pero que prosperó espectacularmente. El Reino Medio introdujo varios conceptos revolucionarios como el papel, la seda, la brújula y la pólvora y propagó las ideologías de Confucio y el taoísmo. Al regresar al hemisferio occidental, nos encontramos hipnotizados por la antigua Grecia. Frente al mar Egeo, los griegos cultivaron una sociedad llena de aprendizaje, filosofía, democracia, arte y arquitectura. La ciudad-estado de Atenas, las obras de Platón, Aristóteles y el Partenón llevan la marca indeleble de la brillantez griega. La antigua civilización romana, con su imperio extendido por 3 continentes, continúa influyendo profundamente en nuestro mundo actual. Su destreza militar, sistemas de gobierno, códigos legales y maravillas arquitectónicas dejaron huellas duraderas en las épocas medieval, renacentista y moderna posteriores. Cambiando el enfoque hacia América, las civilizaciones azteca y maya surgieron en Centroamérica, exhibiendo extraordinarias habilidades en matemáticas, astronomía, agricultura y arte. Sus impresionantes ciudades y pirámides siguen siendo testimonios monumentales de sus sociedades avanzadas. Pasando a la civilización inca en América del Sur, estamos asombrados por la grandeza de la ciudad Machu Picchu, la maravilla de la ingeniería de la red de carreteras inca y el sistema administrativo socialista temprano, un testimonio de su excepcional planificación estratégica y habilidades organizativas. Siguiendo las mareas del tiempo, nos sumergimos en la Edad Media, un período plagado de tumulto y transformación. El feudalismo en Europa, la expansión del Islam, las invasiones y el nacimiento del sistema universitario medieval desempeñaron un papel fundamental en la configuración de sociedades, culturas y paisajes religiosos durante esta época. El período del Renacimiento marcó un punto de inflexión fundamental en el que los valores del humanismo, el individualismo y la búsqueda del conocimiento revivieron en Europa. Este resurgimiento de las artes y las ciencias clásicas tuvo un profundo impacto en el arte, la arquitectura, la ciencia y la literatura, sentando las bases para la era de la Ilustración. La era de la Ilustración, o la era de la razón, marcó el comienzo de un nuevo amanecer de poderes intelectuales, desafiando la autoridad tradicional y abogando por la libertad individual. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Montesquieu encabezaron los principios de la democracia e inspiraron las revoluciones estadounidense y francesa. La Revolución Americana, impulsada por los ideales de libertad e independencia del dominio británico, marcó un capítulo importante en la historia mundial. Instrumental en el molde del mundo moderno, Estados Unidos estableció una constitución que sirvió de modelo para innumerables naciones que buscaban el autogobierno. Simultáneamente, según cambios radicales, al otro lado del Atlántico en Francia, la Revolución Francesa tenía como objetivo derrocar el gobierno monárquico y sentar las bases de un gobierno democrático. A pesar de su naturaleza sangrienta y turbulenta, la revolución tuvo un impacto significativo en las ideologías políticas y sociales modernas a nivel mundial. El siglo XIX fue testigo del aumento de la industrialización que provocó un crecimiento exponencial de la riqueza económica pero también desafíos sin precedentes. La migración masiva de personas del campo a las ciudades, el crecimiento de los centros urbanos, y el deterioro de las condiciones laborales también provocaron transformaciones sociales y políticas. El siglo XX, marcado por 2 guerras mundiales devastadoras, los avances tecnológicos, la Guerra Fría y el impulso a la descolonización, trajo cambios significativos a la geopolítica global. El surgimiento del multilateralismo global y la rápida globalización moldearon la sociedad y las culturas de maneras novedosas. El final de la Segunda Guerra Mundial vio el nacimiento de las Naciones Unidas, diseñadas para prevenir tales conflictos globales en el futuro y estimular la cooperación internacional. Este periodo de posguerra también marcó la llegada de la era de la Guerra Fría, con el mundo dividido entre las ideologías del capitalismo y el comunismo. El movimiento de descolonización de mediados del siglo XX dio como resultado que varios países asiáticos y africanos se independizaran de sus colonizadores europeos.
Este movimiento marcó un cambio significativo en la política global, y comenzó el proceso de remodelación de la dinámica del poder internacional. El siglo XXI ha visto el rápido crecimiento de la era digital, marcada por la conectividad, la convergencia y una innovación sin precedentes. Con cambios sin precedentes que se están produciendo a una velocidad vertiginosa en nuestro mundo interconectado, la gente está avanzando junta hacia territorios inexplorados del futuro. El hilo de la historia continúa desmoronándose, abarcando el pasado, el presente y las pruebas del mañana. Al embarcarnos en esta odisea cultural, debemos reflexionar sobre las lecciones aprendidas y los caminos recorridos, reconociendo que cada civilización, cada era y cada individuo está entretejido en el intrincado tejido del viaje humano. Porque la historia no es simplemente una historia de nombres y fechas, edificios y campos de batalla, sino más bien una historia de humanidad, de aspiraciones y logros, de batallas libradas y victorias obtenidas, de fracasos superados y lecciones aprendidas. Cada capítulo, cada civilización es otra pincelada en el mural de la existencia humana, salpicada de vibrantes matices de diversidad y unidad, progreso y reveses, resiliencia y cambio. Mientras nos esforzamos por recordar, reaprender y reconstruir las innumerables facetas de la historia, recordemos que no se trata solo de una serie de hechos concretos almacenados en las tumbas del pasado. Es un continuo, un tapiz de cuentos de la antigüedad que resuenan aún hoy, resonando alrededor de los pilares de nuestro presente, y reverberando contra los muros de nuestro futuro. Por lo tanto, concluimos nuestro viaje aquí, con una profunda reverencia por los caminos inexplorados que tenemos por delante, y un respeto inquebrantable por los caminos que nos llevaron a la puerta de hoy. Miremos el mañana con ojos que buscan extraer sabiduría del pasado, corazones que laten hasta la cadencia del cambio, y mentes que no tengan miedo de trazar lo desconocido. Al separarnos, mantengamos para siempre en nuestros corazones la perspectiva panorámica de la historia que trasciende el tiempo, un caleidoscopio de recuerdos y momentos, pruebas y triunfos, sociedades y civilizaciones, para siempre en movimiento sobre el gran escenario de la humanidad. El pasado es un faro que nos guía a través del laberinto de lo desconocido, asegurándonos de navegar hacia un futuro de infinitas posibilidades. Entonces, adiós. Hasta la próxima. Continúe profundizando, cuestionando y recordando que la búsqueda de verdades profundas es en realidad un viaje épico en sí mismo, marcado por vientos de exploración, costas de revelación, montañas de conocimiento y valles de introspección. Continúe desentrañando las páginas de la gran saga humana, nuestra historia, arrastrando el telón sobre las complejidades de las civilizaciones humanas. El viaje podría haber concluido aquí, pero la historia perdura. Al cerrar el capítulo de esta narrativa, recordemos que la historia no se trata solo de ayer, sino también de hoy, de siempre. El impacto del pasado fluye inexorablemente hacia las corrientes del presente, influyendo, dando forma y guiando los flujos y reflujos del viaje continuo de la humanidad. Porque la esencia de la historia, de las civilizaciones pasadas, está entretejida en el tejido mismo de nuestro ser, como individuos y como sociedades colectivas. Sirve como un espejo que debemos examinar, un faro que debemos mirar y una crónica de la que podemos aprender. Mientras los fuegos de la curiosidad y la exploración sigan ardiendo dentro de nosotros, la saga de la historia humana perdurará eternamente, un testimonio de nuestro pasado, una profecía de nuestro potencial, una promesa de nuestro futuro. Salimos de este viaje, no simplemente como espectadores de una gran saga humana, o meros espectadores de los laberintos de la historia. Surgimos como hilos intrincados entretejidos en este tapiz monumental, un continuo del pasado, presente y futuro. A medida que avanzamos, llevemos consigo las lecciones, las historias, los recuerdos de nuestros antepasados, porque en verdad forman la base misma de nuestro mañana. Y al cerrar este capítulo, la penúltima exhortación resuena en los interminables pasillos del tiempo. Recuerda los cuentos, las pruebas y los triunfos de tus antepasados. Recuerda su luz guía. Sobre todo, recuerda que nuestra historia aún no ha concluido. Cada paso que damos, cada momento que vivimos, inscribe otro verso en la gran epopeya de la existencia humana. Entonces, despidámonos no como espectadores silenciosos de una historia que se desvanece, sino como fervientes cronistas de una saga duradera. Desde las arenas desérticas de Sumer hasta las bulliciosas metrópolis de hoy, la historia humana continúa escribiéndose. Así que aquí están los autores y los héroes, los poetas y filósofos, los pioneros y visionarios, pasado, presente y futuro. Por nuestra historia, adiós compañeros de viaje del tiempo, imbuidos de la esencia del pasado, frente a la danza del presente, y viajando hacia las posibilidades ilimitadas del futuro, dejemos que las páginas de la historia sirvan como nuestra brújula, guiándonos en nuestro viaje compartido de descubrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje épico de la saga humana. A medida que los ecos de los siglos continúan vibrando en todos los rincones de nuestro mundo, partamos de este viaje compartido envalentonados por la verdad universal. La historia de la humanidad, nuestra historia, es una narrativa trascendente que nos une a todos, a través de divisiones de tiempo y espacio. Hasta el final de un viaje y el comienzo de muchos otros, porque la historia no ha terminado, acaba de comenzar. Abrazando los ecos del pasado, las posibilidades del futuro y los movimientos del presente, avancemos, conscientes de que la historia es más que meras fechas y acontecimientos. Es la historia acumulativa de la humanidad, reveladora, duradera e inspiradora.
Recuerda siempre que, a medida que recorremos caminos inexplorados, la luz de la historia nos mostrará el camino, pues al final es nuestro guía, nuestro compañero, el nuestro. Cae el telón, pero la obra continúa. Los capítulos pueden terminar, pero la narrativa perdura. A medida que la vida se desarrolla implacablemente y se pasan nuevas páginas, consideremos la historia como nuestro espejo, nuestro mentor y, lo más importante, nuestro significado. Con corazones llenos de reverencia y mentes llenas de preguntas, dejemos este viaje compartido, no como espectadores de nuestro pasado, sino como guardianes de nuestro futuro. La paz sea con ustedes, compañeros de viaje. Puede que nuestro viaje haya terminado, pero la historia no. La historia persiste, en cada piedra construida, en cada cuento contado, en cada viaje emprendido. Entonces, mientras los corazones anhelen conocimiento y los ojos busquen recordar, mientras haya historias que contar, nuestro viaje no termina, simplemente continúa. Nosotros, los narradores, los exploradores, los soñadores, los interrogadores, juntos, somos la saga de la humanidad. Y los sabios observadores, con una sed insaciable de conocimiento, eso es lo que somos. Entonces, con eso en mente, que el viaje continúe. Background, vela encendida.